En el corazón del Caribe, mucho antes de que el mundo moderno llegara a sus costas, existió una filosofía poderosísima. Una forma de entender la vida no desde la dominación, sino desde una conexión total con todo lo que existe. Hoy vamos a explorar la cosmovisión taína. Para entender a los taínos hay que empezar por aquí, por los semís. A ver, no eran dioses lejanos en un cielo inalcanzable, ¿no? Eran los espíritus sagrados que vivían en todo, absolutamente todo, en las rocas, en los ríos, en los árboles, en el mismísimo viento. El universo entero estaba vivo. Y esta pregunta es la llave que abre la puerta a todo el cosmos taíno. Porque, a ver, si la naturaleza no es algo para usar, sino que es familia, un pariente, la relación con el planeta cambia por completo. Pasamos de una de explotación a una de cuidado mutuo. Bueno, empecemos entonces por explorar este mundo de espíritus, un universo que se construyó sobre esa conexión sagrada, una trenza entre la gente, la naturaleza y lo espiritual. Fíjense en los pilares de su mundo. Por un lado, figuras como Yucaju, el espíritu que garantizaba la yuca, el alimento, la abundancia, y por otro, Atabey, la gran madre de las aguas y de la vida. Pero lo más interesante es que no son deidades a las que se les tiene miedo, son parientes con los que se colabora. La relación es de equilibrio, no de dominio. Y claro, esta filosofía de reciprocidad no se quedaba solo en lo espiritual, se metía de lleno en su estructura social. Como vemos aquí, el poder no significaba dominar a otros. Para un cacique, el líder, tener poder era, en realidad, tener una responsabilidad, la de servir y proteger a su comunidad. El liderazgo taíno se sostenía sobre dos pilares fundamentales. Por un lado estaba el cacique, el líder político, pero su autoridad no venía de la fuerza, para nada. Venía del respeto de su gente, de su capacidad para asegurar que todos estuvieran bien. Y junto a él, el boique, el chamán, el puente entre el mundo que se ve y el que no se ve. Y acá viene algo que es de verdad brillante. ¿Cómo una sociedad sin escritura preserva su sabiduría más profunda? Con el areito. No era solo una fiesta o un baile, era una biblioteca viva, la encarnación de su memoria. Era un acto de comunidad que mantenía viva su historia, sus leyes, su filosofía. Pero bueno, este mundo de reciprocidad y equilibrio pronto iba a chocar de frente con una filosofía totalmente opuesta, la de la extracción. Ahora vamos a ver cómo fue esa colisión de mundos. El año 1493. Miren, no marca solo un encuentro, es un choque, una colisión filosófica fundamental. Hay un antes y un después para esta visión del mundo a partir de ese momento. Esta tabla lo resume todo, captura el corazón del conflicto. Son dos formas de ver el mundo que no podían ser más opuestas. Para unos, la tierra es madre, es sagrada, se comparte. Para los otros, es un recurso, una propiedad, una mina de la que sacar riqueza. Esta diferencia era sencillamente irreconciliable. Pero, ojo, que nadie piense que esta filosofía de equilibrio era pasiva o débil. Para nada. Frente a una amenaza tan grande, una amenaza existencial, se convirtió en una filosofía de resistencia. Defender su tierra no era solo defender un territorio, era defender a su familia, a sus parientes, era defender su propia forma de entender la vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó con todo esto después de la conquista? ¿Se borró del mapa? Pues no desapareció por completo, se transformó, y sus ecos, sus huellas, sobreviven hoy en los lugares más inesperados. Uno de los lugares más fascinantes donde sobrevive es en el lenguaje. Estamos hablando de unas 30 palabras de la lengua arawak taína que siguen vivitas y coleando en el español que se habla en el Caribe. Pensemos en palabras como hamaca, yuca o huracán. Cada vez que se pronuncia una de ellas, un eco de la cosmovisión taína sigue vivo. No son solo sonidos, son como fósiles lingüísticos. Son fragmentos de una memoria que se negó a morir. Pero el legado taíno es mucho más profundo que solo algunas palabras, claro. Su filosofía de comunidad, de resistencia, de reciprocidad, se convirtió en una de las raíces fundamentales de la nueva identidad caribeña.
Una cultura que, desde su origen, es una cultura híbrida, de mezcla. Este proceso que vemos aquí es de verdad fascinante. A ver, vamos por partes. Sobre ese fundamento taíno de comunidad, chocó la lógica colonial de extracción. A esa mezcla se sumó la fusión, muchas veces forzada, con las tradiciones de resistencia que trajeron los africanos. ¿El resultado? La identidad caribeña moderna. Una filosofía de supervivencia basada en la mezcla, en el mestizaje, que es en sí misma un acto de memoria y de resistencia. Y todo esto nos deja con una reflexión final, con una pregunta que queda flotando. La historia taína es un recordatorio muy poderoso de que las cosmovisiones, las filosofías, pueden sobrevivir incluso a las peores devastaciones y que a veces perduran en lo más cotidiano, en el propio lenguaje que hablamos y en las culturas que sin saberlo heredamos.